MotoGP es velocidad, valor y a veces astucia de alto nivel. Detrás de cada leyenda hay un garaje lleno de ingenieros que duermen mal, pilotos que sonríen con picardía y un reglamento que intenta, sin éxito, cubrir todos los vacíos. Porque cuando hay un campeonato en juego, la línea entre innovar y hacer trampa se vuelve más fina que un neumático de seco mojado. Y lo mejor es que muchos de estos trucos sucios terminaron siendo el origen de las reglas más inteligentes que tenemos hoy. Hoy vamos a desvelar todos los trucos ilegales de MotoGP que cambiaron las carreras para siempre. Hablaremos de esas ingeniosas tácticas para burlar las reglas que redefinieron el deporte, de maniobras controvertidas y modificaciones ocultas que impactaron directamente en los resultados y encendieron debates sobre la equidad dentro del paddock. Serás testigo de cómo estas innovaciones, algunas brillantes, otras directamente peligrosas, forzaron cambios regulatorios significativos en MotoGP, desde dispositivos aerodinámicos escondidos hasta sistemas de refrigeración en el depósito de gasolina, pasando por mapas de centralita que nunca debieron existir. Pero antes de arrancar, quiero que me dejes en los comentarios una sola palabra: legal o ilegal. Solo una, sin trampas. Bueno, hoy todo vale. Y si te gusta destapar estos secretos del paddock, ya sabes, dale a suscribirte, que esto no lo cuentan en la tele oficial. Ahora sí, primera parada. Los trucos que casi nadie vio venir. Corría el año 2004. Valentino Rossi ya dominaba, pero en Yamaha había un truco tan simple como ilegal: un alerón delantero que se movía con la inclinación de la moto. Al frenar, bajaba para dar más agarre al tren delantero y evitar cierres peligrosos. Al acelerar, subía para reducir la fricción y ganar velocidad máxima. Era un sistema pasivo, sin electrónica, solo física. El problema: el reglamento prohibía cualquier dispositivo aerodinámico móvil, estuviera activado por motor o por fuerzas naturales. La FIM lo detectó en un escáner 3D. Después el GP de Sudáfrica, cuando un comisario notó que la distancia entre el alerón y el carenado cambiaba entre fotos de la vuelta de calentamiento y la última vuelta. Multa económica, expulsión del sistema y un aviso a navegantes. Pero la semilla estaba plantada. Hoy la aerodinámica fija es una locura de apéndices, pontones y alerones traseros, gracias a aquel truco pionero. Otro clásico olvidado por muchos aficionados: el silenciador trampa. A finales de los 90, algunos equipos de 500 centímetros cúbicos metían dentro del escape un material absorbente que se degradaba rápidamente con el calor extremo. Durante la primera vuelta, la moto rugía dentro del límite reglamentario de 130 decibelios. Pero tras 3 giros, el material se quemaba por completo y el escape sonaba 10 decibelios más. Eso significaba más flujo de gases, más potencia y un ruido capaz de molestar hasta al público de la última curva. Los comisarios solo medían el sonido en parrilla de salida, con la moto en frío y quieta. La solución, después de que varios pilotos se quejaran de dolores de cabeza en el box, de medir el ruido en cualquier momento de la carrera, con micrófonos portátiles. Hay aquel silencio momentáneo que duraba apenas una vuelta, valió campeonatos. Pero el verdadero cambio de paradigma llegó con algo que no se veía a simple vista: el combustible. Y aquí empieza la guerra química más sucia de la historia moderna de MotoGP. Entre 2007 y 2010, Honda y Ducati usaron un combustible con aditivos de tolueno en proporciones muy superiores a lo permitido. Ese compuesto aumentaba el octanaje hasta niveles prohibidos por la normativa de la FIM, dando hasta 8 caballos adicionales de potencia sin modificar un solo tornillo del motor. ¿Cómo lo camuflaban? Llenaban el depósito con gasolina completamente legal para pasar los controles previos a la carrera. Pero el sistema de combustible tenía una segunda cámara oculta en la propia célula de combustible, con una membrana que se rompía al arrancar el motor. Una vez rota, la mezcla prohibida se mezclaba con la legal y el sensor de densidad solo detectaba el promedio. El truco se destapó por un error humano en el GP de Alemania de 2009. La válvula solenoide
que controlaba la membrana, se quedó abierta por una soldadura defectuosa, y el sensor de gasolina mostró una densidad imposible. Descalificación inmediata y pérdida de todos los puntos de la temporada para ese equipo. Al año siguiente, regla nueva, combustible único de fábrica para todo el fin de semana, con muestras selladas antes y después de cada sesión. Pero si crees que eso acabó con los trucos, espera conocer el acelerador fantasma, porque aquí la electrónica entró en un terreno que ni los ingenieros de la NASA podían imaginar. Justo aquí, antes de seguir, quiero que hagas algo. Comenta con un emoticono de fantasma si crees que los equipos seguirían trampeando hoy en día con la centralita única. Y si no quieres perderte el siguiente truco, que es de auténtica locura, suscríbete al canal y activa la campana, porque esto se pone turbio de verdad. En 2012, la centralita única de Magneti Marelli intentó igualar la electrónica entre todas las motos. Era un sueño de la SIM, mismos sensores, mismo software, mismos mapas base. Pero los ingenieros son más listos que el reglamento. Descubrieron que podían programar un mapeo alternativo que se activaba con una secuencia oculta de botones en el manillar. Por ejemplo, pulsar 2 veces el botón de cambio de mapa, luego el de limpieza de carenado, y finalmente mantener pulsado el de entrada a boxes durante medio segundo. Eso desbloqueaba un control de tracción completamente diferente, mucho más permisivo, que permitía deslizar la rueda trasera hasta un 25% más, sin que la centralita cortara potencia. Resultado, salidas de curva imposibles para los demás pilotos, con un ángulo de derrape parecía sacado del rally. El truco se llamó acelerador fantasma, porque no aparecía en los datos oficiales que los equipos entregaban a la FIA. Los ingenieros borraban los registros de esa secuencia antes de apagar la moto, hasta que un ingeniero de Yamaha, despedido tras una fuerte discusión, filtró a la FIM la secuencia exacta y el método para detectarla en el volcado de memoria. A partir de 2014, todas las centralitas tienen un software de auditoría que graba cada pulsación de botón con marca de tiempo irreversible. Adiós, fantasmas. Aún hay más, y aquí viene el truco más polémico y literalmente más frío de la historia del campeonato Malasia: 40 grados, a la sombra, humedad del 90%. En 2018, un equipo nunca se confirmó oficialmente cuál, pero todos los rumores apuntan a Ducati. Instaló en el interior del depósito de gasolina una camisa de refrigeración líquida conectada al traje del piloto mediante tubos ultrafinos ocultos en la joroba aerodinámica. El piloto podía bajar su temperatura corporal hasta 3 grados en plena carrera, manteniendo la concentración y el ritmo cardíaco mientras los demás se deshidrataban. Técnicamente, el reglamento prohibía sistemas activos que influyeran directamente en el rendimiento del piloto, pero no decía absolutamente nada sobre refrigerar el interior del depósito de combustible. Aprovecharon ese vacío legal. El sistema pesaba solo 700 gramos y usaba el propio movimiento de la gasolina dentro del depósito para mover el refrigerante sin bomba eléctrica. Lo delató una imagen en el podio. El piloto del equipo sospechoso no tenía una sola gota de sudor en la cara después de 40 minutos de carrera infernal, mientras el segundo llegaba gris y con el mono empapado. Un periodista italiano metió un termómetro de infrarrojos en el box en la siguiente carrera y marcó 12 grados superficie del depósito. Escándalo. Hoy, la norma dice que ningún sistema puede alterar la temperatura del piloto o del combustible por debajo de la temperatura ambiente. Aquel día ganó el hielo. El Olesot Device actual es completamente legal. Todos los equipos lo usan para bajar la suspensión trasera en la salida. Pero antes de que lo fuera, Ducati lo escondió dentro del propio basculante de una manera casi imposible de detectar. En 2010, su sistema trasero bajo no era un botón manual, como hoy, sino un pistón hidráulico pasivo que se activaba con la propia fuerza del freno motor. Cuando el piloto soltaba el freno, la suspensión volvía a su altura normal. Los comisarios inspeccionaron la moto 3 veces y no encontraron nada porque el sistema se desactivaba al apagar el motor,
¿Cómo se descubrió? Un piloto rival notó que la Ducati, en parrilla, tenía la rueda trasera 15 milímetros más cerca del basculante que en el parque cerrado. Tomó fotos, las envió a la FIB y presentó una reclamación. Nueva norma: sistemas de altura variables, solo manuales, con un botón físico visible y solo una vez por vuelta. Pero el daño estaba hecho. Hoy todos tienen All-Shot Device, gracias a aquella trampa maestra. Y cerramos con el truco más sucio de todos: manipular la presión de los neumáticos tras la vuelta de calentamiento. Michelin exige un mínimo de 1,8 bares en frío, por seguridad. Pero algunos equipos calientan las llantas con mantas eléctricas a 120 grados. Miden la presión en caliente, que es más alta, y luego, justo antes de salir a parrilla, enfrían con un chorro de aire seco oculto en el carenado. La presión real en la primera vuelta baja a 1,4 bares, dando un agarre bestial, hasta que el neumático se sobrecalienta y revienta. El caso más famoso: Jorge Lorenzo en Italia, 2016, pinchazo a 320 km por hora en la recta de meta, con la moto rompiéndose en 1000 pedazos. Por milagro, no pasó nada grave. El equipo juró que no había manipulado nada, pero las telemetrías mostraron una caída anómala de presión de 0,6 bares en los primeros 3 giros. Hoy hay sensores homologados que graban la presión cada segundo, y los datos van encriptados a la FIM en tiempo real. Una trampa que casi mata a un campeón y que cambió la seguridad para siempre. Todos estos trucos ilegales de MotoGP nos dejan una lección clara: el ingenio humano siempre correrá más que el reglamento. Pero lo bonito de este deporte es que, al final, la creatividad prohibida termina forzando normas más justas para todos. Los alerones móviles, el combustible trampa, el silenciador autodestructivo, el acelerador fantasma, la refrigeración oculta, el oleoshot disfrazado y la presión asesina. Cada uno de ellos redefinió lo que entendemos por equidad y seguridad. Y ahora, cuando veas una carrera y notes algo raro, ya sabes, mira el depósito, escucha el escape. Fíjate en el sudor del piloto, porque probablemente ya estén probando el próximo truco que dentro de 5 años será legal. Antes de que me borren el video por contar demasiado, comenta con la palabra tramposo si te gustó alguno de estos trucos. Y si llegaste hasta aquí, te mereces lo mejor. Suscríbete, dale me gusta y comparte este video con ese amigo que dice que MotoGP es solo dar vueltas. Porque no, es mucho más. Es ingeniería, picardía, riesgo y magia negra sobre 2 ruedas. Yo solo digo: si no te atrapan, no es ilegal. Nos vemos en el próximo video.